En Éxodo capítulo 32, en el verso 25 al 29, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Soldados de santidad. Y también Lucas capítulo 11, verso 23. Quiero decir como introducción cómo fue que Moisés en este capítulo 32 se encuentra ante esta parte. Cuando hablamos de la imagen profética en el capítulo 32 es porque estamos hablando de algo muy semejante que está pasando hoy en la iglesia. La iglesia es una iglesia que al final del tiempo o que al final de los días ha venido siendo una iglesia profesante más que una iglesia practicante. Por eso hablamos de la imagen profética de capítulo 32 y que en nuestro contexto hoy la iglesia sigue siendo una iglesia profesante. Es una iglesia que dice ser iglesia. Es una iglesia que dice somos iglesia, somos cristianos, vamos ahí a este lugar. Es una iglesia que dice, bueno, yo creo en Jesús. Es una iglesia que está metida mucho en los ritos, en las formas. Es una iglesia que está moviendo mucho la parte emocional, sentimental. Es una iglesia profesante. Por eso hablamos de una iglesia profética. La imagen de la iglesia profética. Yo creo que capítulo 32, hermanos, en esta narración, nosotros hoy venimos y debemos llegar al entendimiento que Dios hoy también nos quiere hablar a nosotros. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Cuál es la iglesia que nosotros somos? Porque sería emocionante y lindísimo pararse aquí y decir ustedes son la mejor iglesia del mundo, pero es mentira. Nosotros seremos la mejor iglesia del mundo cuando usted y yo, cada uno en la individualidad, hagamos lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. No solamente que confesemos que Jesús es el Señor, sino que caminemos en la santidad, que nos gocemos, que nos guardemos en la coinonía, en el amor, que no hayan tantas situaciones adversas en medio de la comunidad de fe, que no hayan intrigas o calumnias o formas o comentarios, porque esto no es la iglesia. La iglesia profesante sí es así. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros hablamos de esto, en el llamado de capítulo 32, lo que Dios quiere es llamar soldados, y por eso lo anoté ahí, soldados de santidad. En la mención de capítulo 32, Moisés se para junto a la puerta y vamos a verlo más adelante. Pero esta forma en la que Moisés dijo, vengan los que estén de acuerdo con Jehová, júntese conmigo, es también una voz que proféticamente Jesús estableció en otro momento en Lucas capítulo 11 y verso 23. Es que no fue solo la voz de Dios a Moisés, fue la voz de Dios a través del Hijo. Y en Lucas 11:23 hay una pregunta que está ahí: ¿de qué lado estás? El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Qué lindo podría ser, hermanos, que nosotros lográramos contextualizarnos y dejar de ser una iglesia solamente tan emocional, que necesitamos a veces, hermanos, como más o menos a la quinta canción vamos como arrancando. Y depende cuál sea y cuán tan bonita y qué tan de moda pueda estar, esa me para los pelos o no. Porque tampoco se trata de parar los pelos, tampoco se trata, se trata de que donde haya dos o más reunidos en su nombre, Él está, punto. Usted no, si quiere, no sienta nada. Nuestro Dios no es de sentir nada. Usted no tiene que sentir nada. Yo no siento nada, pero yo sé que Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu no necesita agarrar y revolcarte. El Espíritu solamente tienes que saber que está con usted. Amén. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Esto es un punto importante, hermanos, para nosotros lograr definir qué tipo de iglesia somos nosotros. Porque la imagen profética de una iglesia profesante solamente es algo que debe de radicalizarse, debe quitarse. Nosotros debemos de examinarnos a la luz de las Escrituras y saber qué tipo de iglesia somos nosotros. Porque usted es iglesia, yo soy iglesia.
La iglesia en conjunto hacemos la iglesia del Señor, pero individualmente usted y yo somos un miembro de la iglesia. Juntos y juntados en un solo ministerio, el único ministerio dado a algún hombre en la vida, a Jesús de Nazaret, porque solo Él fue el único que tuvo su ministerio, por el cual pagó el precio, murió en la cruz, resucitó, sentado a la derecha del Padre, y volverá y juzgará a los vivos y los muertos. Y Él vendrá por su ministerio, por su iglesia. Amén. A nosotros se nos regalaron los dones espirituales para poder funcionar y trabajar en medio de la comunidad de fe, hermanos, sin distingo de nada, aferrados a una visión, a una misión, a una filosofía de ministerio. ¿Cómo cuesta eso? Dígamelo a mí, que por 23 años he luchado y todavía no encuentro el norte, hermano. El mío está claro, pero ya conjuntar todas las mentes y las posiciones y las formas, hermano, cuesta, y cada vez la gente se vuelve más inteligente, y al volverse más inteligentes se vuelven más cuestionadoras, porque si se volvieran más obedientes sería muy fácil, ¿sí? Pero bueno, a veces la obediencia cuesta. Jesús, cuando habla de esto, hermanos, el que no es conmigo contra mí está hablando específicamente de algo que es muy radical, de algo que para este siglo es inconveniente. Para este siglo, predicar de esto se nos acusaría de insensibles, se nos acusaría de destructores, se nos acusaría de divisionistas. Jesús no tenía ese problema. Es porque Jesús no quería una iglesia grandota, que Jesús no anhelaba ninguna otra cosa. Jesús sabía cuántos era lo que el Padre les iba a dar, y Él estaba muy claro. Entonces para Jesús no era ningún problema decir lo que tenía que decirse. A veces los pastores nos pasan la factura muchas cosas en las cuales dice que por amor no las decimos, y otras por cobardes. Pero ya que dicha que llega tiempo donde uno ya tiene que dejar de lado eso, ¿verdad? Pero Jesús dijo: si usted no es conmigo, usted es contra mí. Así de sencillo, hermano. Así de claro. Así donde nadie se puede perder. No hay tal profundidad. No hay esa profundidad que quieren buscar algunos. Sí, hay gente especialista en, ¿verdad?, en profundidades. Hay una profundidad. ¿Cuál profundidad? ¿Cuál profundidad? Los mal llamados testigos de Jehová se rompen la cabeza tratando de radicalizar y adjuntar y decir: sí, creemos en Jesús, porque ellos vieron que la cosa no les funcionaba, pero lo ponen como el profeta. Están las reuniones, las religiones islámicas, todas ellas, hermanos, con una componente y con un poder económico impresionante, buscando lo más profundo. Las 7 reinas, las 7 princesas, para aquel que dé su vida por la causa de Alá. A la perica. Gente que está buscando esas profundidades, pero Jesús es sencillo: el que no es conmigo es contra mí, punto. Si usted no está aquí, usted tiene que estar allá, vaya, nada pasa. Jesús no condena, Jesús solamente establece. Pero hay gente que busca las profundidades proféticas, hermano, las profundidades del Espíritu. ¿Cuáles? Si la anchura, la angostura y lo profundo de todo el discurso, de todo el tema bíblico es: Cristo es en mí la única esperanza de gloria. Cristo es el único, es el profundo. Pero a la gente le gusta eso, hermanos. Si no, díganme ustedes, no sé, saben ustedes cuántas en Panamá, en Costa Rica, hermanos, hay montones ya de iglesias, ¿verdad?, que están practicando, y ya hay una libertad de culto, que aquí de todas formas siempre lo he oído. Pero hay gente tica, hermanos, y no sé si vieron un día en La Nación, una mujer tica, que ahora hay una iglesia que es musulmana. Entonces ellos se viste, así se viste. Yo pensé que era una mujer musulmana. Cuando hacen la entrevista, veo que es una mujer de aquí y del puerto. Es decir, que la gente en el puerto anda como en chori, camiseta corta, por mucho calor.
pues la mujer envuelta en todos esos trapos, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es lo que hace que una persona en este contexto costarricense, tico, puntarenense, barbareño, se vista de una tal forma para lograr querer entrar en una dimensión que se supone que es una dimensión más profunda? Los evangélicos no somos ausentes de esas cosas, hermanos. No lo somos. Ahora hacemos cosas para atraer a la gente dentro del núcleo evangélico cristiano, aún el más conservador. ¿Y qué me dicen ustedes, hermano? Aquí hay grupos de grupos. Los mesiánicos se desesperan por querer tener el Shabbat y todos los ritos habidos y por haber, y siempre acusando a la iglesia evangélica que estamos equivocados. Es que así no es, así no dice, es que no es así, la Biblia no lo dice así. Es que eso no, es que Moshe le dijo a Cheche. Y cuando uno ve esto, hermanos, y cuando uno ve familias destruidas por esto, por estos fenómenos, porque cuando esta mujer que yo les digo que es musulmana la entrevista, tiene en contra toda la otra parte de la familia, entonces ya es una familia partida por causa de algo en lo cual, hermanos, díganme, en nuestro contexto esto no va. Jesús por eso decía, y Jesús estaba hablando aquí, si nosotros vemos el texto anterior o el contexto anterior a 11:23, está hablando de algo que son las formas. Y Jesús le decía, si usted no está conmigo, usted está en contra mío. ¿Quién es su familia?, les decía Jesús. ¿Quién es su familia? La familia suya son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermano, pero predicar esto, hermanos, es tener más sillas vacías de las que tenemos hoy. Alguien tiene que arriesgarse. Yo me lo quiero jugar. Y yo lo quiero hacer en humildad y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque yo me debo a un ministerio que se llama Centro de Enseñanza y Discipulado. Y me debo a una filosofía de ministerio. Y me debo a una visión y misión. Y me debo a algo que me entregaron como legado, que fue ser un servidor de ustedes. Entonces, yo quiero hablar la verdad, porque esa es la verdad, es la que nos va a hacer libres. Entonces, cuando Moisés viene en este capítulo, cuando Jesús recalca en medio de nosotros en este capítulo, vean empezando nomás en el 32 del capítulo 25, vean qué fue lo que pasó. Hermanos, lo que os sucede ahí es que Aarón es cuestionado por Moisés. Y vea cómo le dice Moisés. Dice que Moisés le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo para que traiga sobre él tan grande pecado? Hombres y mujeres de mal testimonio están trayendo a la iglesia de Dios pecado. Hermanos, almas inconstantes que son seducidas y atraídas por formas, por cosas, en donde se meten muchas veces a Dios. Dios me dijo. En donde muchas veces dicen, no, es que yo lo sentí. En donde muchas veces se empiezan a hacer, hermanos, pero todo viento de doctrina los mueve, hermanos. Hacen de sus testimonios nefastos y resultan en pecado en medio de la iglesia. La iglesia del Señor está sufriendo como sufrió esa iglesia. Por eso este es un asunto de un contexto de verdad, como al principio dije, hermanos, es una imagen profética, hermanos, de la iglesia de hoy. Porque al final Aarón es cuestionado por Moisés. Porque Moisés le reclama y le dice, Aarón, ¿qué es esto? ¿Cómo has traído pecado aquí a la iglesia? ¿Cuánta gente viene y trae pecado y contamina la iglesia con sus formas y pensamientos, hermanos? Que no son cristocéntricos, que no son de Dios, que son inconveniencias, que son cosas que están ahí, hermanos, que no he sabido resolver. La murmuración, la detracción, el señalamiento, la falta de perdón. El mal testimonio. Pero hoy es tiempo, hermanos, tiempo de revertir los procesos destructivos. Y cuando yo hablo de los procesos destructivos, hermanos, estamos hablando de algo. Estamos hablando de que el tiempo de revertir esos procesos destructivos. Y yo quiero que sigamos con esta atención aquí. Cuando Moisés le dice a Aarón, usted trajo pecado sobre este pueblo, vean, hermanos, qué poder hay en aquel hombre en el cual Dios había delegado a través de Moisés una persona que estuviera al lado de él. Aarón
¿Saben quién era Aarón, verdad? Claro. Cuando Moisés se fue al monte a hablar con Dios, el otro se quedó abajo haciendo lo que no tenía que hacer. Y cuando él baja, encuentra que todo el pueblo estaba contaminado. Creo que nosotros debiéramos de meter muy profundo un bisturí en medio de la iglesia para ver quiénes realmente son aquellas personas que deben de servir. ¿Quiénes son la gente del pueblo? ¿Qué es la gente? Porque, hermanos, sí es muy fácil contaminar a la iglesia. Es tan fácil, hermano. Y como somos un cuerpo, ¿verdad? Como somos un cuerpo, cuando usted le mete a su cuerpo algo, usted no puede decir, que dicha que la pierna derecha no se contaminó. No, si usted se lo metió al cuerpo, se le contaminó todo, hermano. Y cuando somos una iglesia y somos un cuerpo, cuando usted contamina todo. Por las formas, por los dichos. Entonces, necesitamos ¿qué? Revertir. Tiempo de revertir los procesos destructivos. ¿Cómo podemos hacerlo? Revertir. El revertir, hermanos, pero lo que hay que revertir, dentro de esta parte, los procesos que hay que revertir son las consecuencias que yo arrastro. ¿De dónde aprendió Aarón, que es nuestra figura, a esta forma de destrucción? De este proceso de destrucción. Él tenía gran gracia para poder hacer muchas cosas. Él era un líder, hermano. Pero él había aprendido, hermanos. ¿De dónde aprendió? Sí. De la gente que venía con ellos, que no eran el pueblo de Dios, pero que habían salido con el pueblo. Y aprendió, hermanos, aprendió que la emoción es muy fuerte, aprendió que necesitaba tener y mantener al grupo arriba, mantener una iglesia grande. Entonces tenía que traer a esa iglesia grande, tenía que mantenerla emocionada, tenía que mantenerla en los sentimientos y en las emociones, tenía que mantenerla ocupada, y entonces les hizo un becerro. Para que tuvieran en qué entretenerse. Por eso yo le digo, esta es una forma que la iglesia de hoy igual lo está repitiendo. Lo está repitiendo, hermano, porque hoy hay entretenimiento a todo color, lo más vivo, a la gente le gustan las iglesias X, Y, J, K. Le gusta el concierto J, Y, K, le gusta aquella otra cosa, porque aquí sí, porque allá sí, porque aquí se mueve, porque no se mueve, porque sí, porque... ¿Cómo vamos a entender que ya la palabra profética más segura fue dada? Las consecuencias son las que hay que revertir. Lo que pasa es que nosotros trabajamos no con la consecuencia, nosotros trabajamos con el asunto que me estorba. Entonces, note esto. Una cosa es que usted tenga una situación familiar y usted quiere arreglar la situación familiar pidiendo perdón a la esposa, y le pidió perdón a los hijos, y usted se perdonó, y ¿verdad? Y eso es un buen paso, muy bueno. El tema es la consecuencia que vendrá detrás de eso. Que si usted no la cura, la consecuencia será que un día tu hijo, tu hija o tu esposa van a sacarte eso y van a decirte, es que usted, pero ya usted no me había perdonado. Sí, claro, yo le había perdonado, pero la consecuencia no se ha trabajado, hermano. La consecuencia sigue y persiste en el tiempo, porque usted tiene que saber y aprender cómo revertir ese proceso destructivo. Por eso hay conductas que se repiten. Es el análisis de la cosa y va y dar vuelta. Entonces, la consecuencia es la que siempre queda. Pero nosotros no tratamos con la consecuencia, sino con el asunto que me estorba. Nosotros casi siempre estamos con lo que nos estorba. Entonces, vea lo que hizo Aarón. Aarón llegó y dijo, bueno, no, entonces si este es el problema, destruyamos al becerro. Y agarraron al pobre becerro, ¿verdad? Y lo tiraron por allá y lo quemaron y le hicieron y ya se desapareció el becerro. Pero ustedes saben que no, ¿verdad? Y yo también lo sé, la consecuencia siguió al pueblo de Israel. Y la consecuencia te va a seguir, te seguirá hasta que usted no la trabaje y no se enfrente a corazón abierto delante del Señor. Tenemos que aprender a revertir los procesos que traen consecuencias funestas y negativas. Por eso la cosa no funciona y por eso la cosa de vez en cuando se vuelve a levantar. Por eso la cosa vuelve a venir y por eso que es raro. Hacía como 3 meses de que no, pero ahora otra vez. Y ahí voy, y pasaron 5, y otra vez, hermano, ¿sí?
Hay una cosa curiosa que dice esta mujer. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y la consecuencia tiene que ser trabajada y manejada. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Cómo vamos a ponerle el punto final? Porque en la vida no hay premios ni castigos, sino la consecuencia de que usted, hermano, no busque a Dios de todo su corazón, o que yo no lo busque. La consecuencia de que yo me aparte a otras filosofías extrañas trae consecuencias al pueblo, trae consecuencias a la familia, trae consecuencias a mí mismo, trae consecuencias al país. Si no, pregúntenle a los estadounidenses en la apertura que ellos tuvieron. Ahí se les metieron y les destruyeron todos, y hoy es un pueblo que vive atemorizado. Porque cuando queremos ser tan amplios, cuando queremos ser tan libres, sepamos ser libres, no siervos menguados, ¿verdad? Se nos abren puertas y entramos. Hoy hay familias destruidas por las consecuencias. No es ya, no, el hombre ya se le compuso y la mujer también se le compuso. Y ya los chiquillos se compusieron, hasta casados están. Es decir, todo está bien ya, pero la consecuencia sigue y persiste. Porque no se trabaja. Ahora, el asunto es ver cómo Moisés, y Moisés lo hizo de tal forma, en el verso 26, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés iba a tratar con la consecuencia. Moisés sabe cómo trabajar una consecuencia, y tenemos que aprender en esta mañana como iglesia, hermanos, que nosotros debemos de ver cómo hacemos para salir de ser una iglesia profesante a ser una iglesia practicante, a ser una iglesia que camina, que trasciende, íntegra, sincera, honesta, una iglesia con un ADN que está ahí infiltrado, hermano, que me muero y quiero estar, ya no tengo tanto pero, ya qué pereza, otra vez una reunión, qué pereza, los martes, qué pereza, los viernes, qué pereza, qué pereza, esos son sus consecuencias. Usted vive así porque la consecuencia usted no la ha trabajado, por eso usted le da pereza. Porque cuando yo estoy compenetrado con el Señor, nada me da pereza. Yo voy adelante, hago lo que tengo que hacer. Pero la consecuencia no trabajada, hermanos, es muy fuerte. ¿Qué hace Moisés? Bueno, pues Moisés sencillamente se para a la puerta, dice la escritura, y dice: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por el Señor? Esta es una pregunta que resuena a través de los siglos y las edades. ¿Quién está por Jehová? Moisés se para a la puerta, y es muy significativo esto. Si nosotros vemos y usamos la figura, Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí no entra es ladrón y salteador. La iglesia profesante está entrando al lado y se está brincando la puerta. Moisés, para tratar la consecuencia, se para la puerta. Y en la puerta dice: ¿quién está por Jehová? Ay, hermanos, esta pregunta, que es una pregunta que resuena a través de los siglos y las edades, y me imagino que hay 50,000 sermones con respecto a esto, no es mi tema, pero que al fin necesitamos también responder: ¿quién es el que está? ¿Quién es el que está por Jehová? Ante una iglesia profesante que hay que terminar y que hay que eliminarla. Hay que eliminarla, hermano. Hay que cortar con la religiosidad. Porque esto nos está trayendo problemas, hermanos. Las sensaciones de querer sentir algo, las sensaciones de que pase algo, de que alguien me diga y que aquel me diga y que el otro me diga. Sí, hay manifestaciones del Espíritu Santo, hermano, pero también están integradas en la Escritura. Porque si no están integradas en la Escritura, no son tampoco del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién? ¿Quién se va a parar por la familia? ¿Quién se va a parar por la iglesia? Si usted y yo queremos que las consecuencias no nos persigan más, usted tendrá que pararse por su familia, pero de la forma adecuada. No buscando paliativos, hermanos. Cuando yo digo paliativos buscamos a veces formas. Alguna gente tratan de resolver
dentro de los núcleos familiares el problema, llevando más recursos, llevando más cosas, ¿verdad? Como antes era una persona que todo lo desperdiciaba en mis juergas y en mis borracheras, pero entonces ahora trato de llevar más comida y por allá compré un microondas, aleluya, y por allá tengo otro carro. Paliativo totalmente, hermanos. Resuelven, quieren resolver, inclusive algunos quieren resolver con espiritualidad, que a veces es religiosidad, algunas formas, y exigen a otros que se metan en el carril. Usted tiene que creer, usted tiene que ver, vea la transformación, mírelo cómo se transforma, mírelo. Es decir, no, hermano, la consecuencia no se puede trabajar así. La consecuencia tiene que venir de frente. Y usted no puede obligar a nadie a que te siga, porque la consecuencia es tuya y nadie puede ser arrastrado. Es que somos la misma carne. Sí, será la misma carne, pero la consecuencia mía no puede ser la de doña Vivian. Es la mía. Yo no tengo por qué meterla. Yo tendré que ver qué hago con lo mío. Cuando yo resuelva lo mío, entonces al final ella tendrá que resolver lo de ella. Amén. Pero la consecuencia se trabaja desde la individualidad para que en la colectividad del núcleo familiar o de la iglesia, entonces empecemos a resolver las situaciones. Amén. Entonces, ¿quién se va a parar por la familia? ¿Quién se va a parar por la iglesia? A veces nosotros creemos, hermanos, vea, ¿cuántos creemos que si alguien llega al cristianismo, está la solución a todos los problemas? De principio yo lo creo así. Pero lo otro es, si yo no he trabajado consecuencias y si yo sigo siendo una iglesia solamente profesante, yo lo que hice fue complicar el núcleo familiar. Porque hay más decepciones que cosas bonitas. Porque ahora resulta, hermano, y ustedes oyen, es la crítica de Satanás contra nosotros. Es la crítica de Satanás a través de la voz del mundo contra nosotros. Y dicen, esos son cristianos. ¿Qué clase de cristianos es ese? Es un mentiroso. ¿Qué clase de cristianos es ese? Eso es un vulgar. ¿Qué clase de cristianos es ese? Si ese anda diciendo un poco de cosas que cómo va a salir eso. Estaba cantando santo, santo, santo y ahora dice ¡pip! Hay confusión. Hay confusión en la iglesia, hay confusión en el mundo, hay confusión en la familia. Las consecuencias, Moisés las trabaja diferentes. ¿Cómo iba Dios a reprimir la corrupción en Israel? ¿Cómo iba a hacer Dios, hermanos, para reprimir la corrupción en Israel? ¿A quién escogería para ser sus instrumentos en una época de maldad? ¿A quién levantaría Dios para brillar como sus soldados de santidad? ¿A quién iba a levantar? Dios tenía en sus manos un tema que a través de Moisés tenía que resolver. Y Moisés lo resuelve desde la puerta, ¿sí? Bajo la unción de Cristo, bajo la puerta. Moisés estaba bajo esa puerta y a través de esa puerta él separa la puerta y dice, ¿quién está por el Señor? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Qué convicción, hermanos. Porque la única forma, hermanos, es de podar. La única forma es de cortar. El hacha está puesta a la raíz. El árbol que no da fruto será cortado. ¿Quién y cómo Dios iba a hacer? ¿Quién iba a pararse por la iglesia? ¿Quién se va a parar por las familias? ¿Quién se va a parar por el ministerio, centro de enseñanza y discipulado? Necesitamos entonces soldados de santidad. Necesitamos gente santa, gente congruente con el mensaje y la filosofía del ministerio, gente congruente con lo que somos, gente que de verdad pueda ir a la exigencia de saber, de pagar el precio más alto por amor a Cristo. Hay algo que está pasando, hermanos, porque en medio de todo esto, para poder revertir sutilmente y muy sutilmente, ¿sabes? Y muy sutilmente, Satanás ha infiltrado filosofías destructivas en medio del campamento cristiano. Y véanlo así, hermanos, para querer ir con ustedes con todo mi respeto y de frente. Filosofías destructivas en medio del campamento cristiano contemporáneo, que enfocan hacia un pensamiento antropocéntrico. Mi ministerio,
mi iglesia, mi familia, mi posición, mi y mi. Satanás trabajando de forma muy persistente sobre el asunto del ego de los hombres. El egocentrismo llega, hermanos, es propio del concepto filosófico del hombre como centro del universo. Es decir, que la parte de el antropocéntrico es ese concepto de filosofía, hermanos, en donde el hombre se ve como el centro de todo. Y por allá pone atentamente, y Dios, fírmeme por aquí. Y entonces hoy oímos, hermanos, que en medio de toda la globalización, hermanos, la personificación es verdad. Hoy las iglesias exitosas son las que se renombran, no porque son las iglesias de Cristo, es porque es la iglesia de aquel hombre muy reconocido. Dentro de la globalización, la personalización y la personificación de personas, hermano, es la que está llevando a cabo y está llevando adelante. Y este nunca ha sido el plan de Dios. Por eso Moisés hace algo. Y Moisés les dice, ¿quién está conmigo? Júntese conmigo. Ahora, cuando vemos nosotros esto, hermanos, en la parte del pensamiento, de la deificación del hombre, el becerro hoy simboliza el poder humano que desplaza a Dios, que se llama homolatría. Hay una forma, hermanos, y ha entrado un pensamiento, vea, con lo que yo voy a decir, yo quiero ser muy claro. Yo soy pro familia. Parece, hay como un artículo que se llama así, o es un medicamento, o no sé qué es. Bueno, yo estoy de acuerdo con el asunto de la familia, pero la familia no es primero que Dios. Y la locura que nosotros nos han puesto es eso. Y la gente de verdad está ahí, hermano. Es que es mi familia. ¿Y tu Dios? Bueno, pues Dios está ahí. En el pensamiento de Jesús, en Lucas 11:23, el que no es conmigo es contra mí. ¿Dónde está la familia? Y yo creo en la familia, yo creo en la integridad familiar, y yo creo que la familia tiene que ser restituida y tiene que venir a los procesos de destrucción, pues las familias están partidísimas, hermanos. El diablo ha hecho fiesta con nuestras familias, hermanos, desde muchos ángulos. Porque una casa dividida, Satanás gana. Y estoy viendo a los chiquillos ya, como usted se jaló sus tortas, que quiere mandar, porque usted ya no tiene derecho. Y el que aprendió a manejar piensa que maneja mejor que usted. ¿No les ha pasado a los papás? Enseñe a alguien a manejar y verá que después le dicen, no, pues yo manejo mejor que usted. Y uno dice, qué bueno. Eso es lo que está pasando, hermanos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Ustedes recuerdan en la historia bíblica que el sacerdocio que Dios había dado era el sacerdocio universal. Era el pueblo para que fueran reyes y sacerdotes. El sacerdocio había sido entregado al pueblo de Israel, no a una casta, al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia, vemos al sacerdocio levítico. ¿Por qué fue? ¿Quiénes son los que se arriman para tratar con las consecuencias? ¿Quiénes son los que Moisés llega y dice, ¿quién es con nosotros? ¿Quién es con Jehová? Ajúntese conmigo. Lo que pasó, hermanos, fue con el sacerdocio levítico, pero los levitas vinieron a ser sacerdotes como resultado del fracaso y la desobediencia. Ese no era el plan de Dios. Los levitas no eran el sacerdocio original. Los levitas solo vienen a hacer la componenda donde dan el paso al frente, valientemente, ante el enunciado de Moisés que está bajo la puerta, que es Cristo, diciendo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con Jehová? Júntese conmigo. Y entonces, hermanos, viene porque la primera condición que se había roto, la primera asunto donde el proceso destructivo había dado al traste con, oye, hermanos, con un sacerdocio dado por Dios, para aquellos que piensan que lo que Dios da y no quita. Aló, voy a volver a repetir, me pareció del Espíritu que algunos piensan que lo que Dios da no quita. Cuidado, porque es consecuente Dios en la Escritura de muchas maneras, y esta es otra. El sacerdocio se les había dado a ellos, y ahora entonces Moisés viene y se para en la puerta y dice, ¿quién es con el Señor?
venga conmigo, el sacerdocio levítico, la promesa hecha a Israel en el Sinaí de que serían un reino de sacerdotes, no se refería al sacerdocio levítico. Los levitas vinieron a ser sacerdotes como resultado del fracaso y la desobediencia descrita, hermanos. La primera condición era que tenían que obedecer la voz y esa fue quebrantada. ¿Cómo podría Dios cumplir su promesa de hacer de ellos un reino de sacerdotes cuando ellos ni siquiera estaban dispuestos a escuchar su voz? El propósito de Dios fue frustrado cuando los israelitas quebrantaron el pacto, hermano. Y Dios sigue sufriendo esta crisis, por llamarla de alguna manera, cuando hoy su pueblo y su iglesia quiere ser una iglesia totalmente nominal, no una iglesia practicante. Nosotros tenemos que revertir este proceso. Hoy es el buen día para revertir estos procesos. Ahora, como Dios es Dios, los levitas se acercan a Moisés y entonces viene el decreto del juicio, porque Dios es fuego consumidor. Si usted cree que Dios a usted y a mí nos va a pasar por alto una y otra, cuidado. Porque Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor. Él no te va a perdonar aquellas cosas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y ya no es pecado de ignorancia, es pecado. Porque usted sabe, pero ¿por qué murmura? Usted sabe por qué señala, usted sabe por qué miente, usted sabe por qué dice, usted sabe por qué lo hace. Yo sé por qué lo digo, yo sé por qué lo miento, yo sé por qué entonces lo hago. Él es fuego consumidor. La forma de revertir los procesos destructivos de Dios vienen a través del juicio justos de Dios. Entonces, la gente, hermanos, no tendremos que llegar a estos tiempos o a estas situaciones. Hay gente que llega a concluir, entregarse a Cristo al final de la jornada, en donde ya están totalmente destruidos. Y alguien diría, bueno, ahí por lo menos, sí, hermano, qué consuelo, eso es un consuelo. ¿Cómo, hermano? Si Dios no ha querido que nosotros pasemos por tantas cosas. A veces nosotros pasamos por muchas cosas porque hemos sido, en mi caso, cabezón. ¿Sí? Yo digo medio, pero bueno, alguien me dijo cabezón. Pero Dios decreta un juicio. Ahora, ven el juicio en el verso 27. Dios decreta el juicio. Entonces ven el juicio que Dios está decretando, que es muy fuerte, pero como Dios es Dios, es lo mismo que Jesús dijo, el que es conmigo o es contra mí. Y en el verso 27 Él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Quién está por Jehová? Hermano, ¿usted cree que este mensaje, esa predicación de Moisés ese día, fue la más impopular? Usted sabe, hermanos, que ese día en la iglesia Moisés apenas había recogido la ofrenda y los diezmos antes de decir la palabra. Muy astuto. Porque después de ahí solo se juntaron los hijos de Leví y les dijo, ahora sí, póngase su espada sobre el muslo. ¿Sí? Vayan puerta por puerta. Maten a su hermano, a su hijo, a su pariente, porque el que no es conmigo, contra mí es. Nosotros pensamos que ahora entonces, en la predicación de la gracia grandota, que sobreabunda, muy buena, que también es verdad, hay una gracia salvadora, misericordia todos los días, el amor de Dios es profundo, más profundo que eso. Pero los justos juicios de Dios están también hoy siendo y son presentes, hermano. Porque todos sus juicios son justos. Porque Dios no dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, lleno de gracia y de verdad, de amor, hermanos. Lo vimos hoy en la cena. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor que nos salvó por amor. Hay tanta evidencia del amor de Dios. Es tan profundo la gracia, es tan profundo el amor de Dios. Pero Dios también es fuego consumidor. El sacerdocio levítico empezó a hacerse. Dios decreta su juicio y ese día Dios decretó el juicio y les dijo,
Así ha dicho Jehová, el Señor de Israel. Pongan cada uno su espada sobre el muro y pasen sobre las puertas del campamento y maten a cada uno su hermano y su amigo y su pariente. De todas las personas él escogió a los hijos de Leví. Los hijos de Leví, hermanos, y los hijos, Leví era un asesino. Leví era un asesino que junto a su hermano Simeón habían causado de que la familia de Jacob fuese avergonzada delante de los paganos. Simeón y Leví tomaron sus espadas y asesinaron a Siquén por violar a su hermana Dina. Vea qué familia, hermanos, y eran del clan. Vea cómo estaba la iglesia de contaminada con gente que no sabe si es de Jehová, pero hace de otras cosas que no son de Jehová. Se confabulaban, hermanos. También mataron a Amor, su padre, y luego tomaron sus ovejas, vacas, asnos, sus riquezas, sus mujeres y los niños, como mucha gente está tomando la riqueza de Dios en medio de la iglesia y se la está echando a la bolsa. Como hay gente en iglesias, hermanos, y iglesias que solo viven para eso, para hacer su plata. Es un trabajo, es una profesión. Y así no está constituido, hermano. Cada día hay más iglesias. Parece que es como un buen mercado laboral. Porque no es, y no crean que es que hay más cristianos, es que hay más iglesias. Uno quisiera decir hay más cristianos, por eso hay más iglesias, pero no es cierto. Es un reciclaje. Y cada uno Dios le dijo que hiciera aquí aquello. Otro le dijo que Dios fuera para allá. Otro quiere hacer otra obra para allá, porque aquello no. Otro, hermano, así es como se ha vivido por siempre, ¿verdad? Y yo no pienso que una golondrina haga verano, pero a veces hay que decirlo. Es lamentable esto. Tal vez había algo profundo dentro de ellos, de estos levitas. Y posiblemente dijeron, no le vamos a fallar a Dios como nuestro padre lo hizo, porque Leví lo hizo, hermano. Leví le falló a Dios. Y la consecuencia fue, vean la consecuencia, que los levitas ahora tuvieran que matar a su familia. Por eso yo le digo, piense en el grado de popularidad que podían tener ahora los levitas. ¿A quién iban a ministrar? A solo entre ellos, porque mataron a todo mundo. Mataron muchas personas. Ahora, la pregunta que sigue en pie es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Estar al lado del Señor es tomar su espada y usarla para combatir las fuerzas de la incredulidad, dejando de lado las dudas y los temores. Significa ser fiel a Dios y a su palabra. ¿Quién está por Jehová? Tome su espada hoy y dígale a la incredulidad, te mato. Hoy no vamos a ir puerta a puerta a matar a la familia, ¿verdad? Pero sí vamos a tomar la espada del Espíritu y vamos a ir a decirle a la incredulidad, no más incredulidad, no más temor, no más en el nombre de Jesús, no más religiosidad, no más. Quiero ser consecuente, quiero quebrar todos esos hábitos malos en mi vida, en formas que no son las formas de Dios. Quiero quebrar con todo lo que es corrupto. Quiero quebrar en mi vida con todo lo que es mentira y engaño y fraudulento. Quiero golpear con la espada del Espíritu el autochantaje y el chantajismo que se da tanto en medio de las familias y la misma iglesia y en el mismo país. Tomar la espada del Espíritu, ir y matar aquello que destruye, que está destruyendo, hermanos. Y empezar a rectificar las cosas que tienen que ser rectificadas. Estar al lado del Señor es tomar su espada, es quitar esas dudas, esos temores, hermanos. Y es poder decir, yo estoy del lado del Señor, me declaro en contra de todos los ataques a la majestad y a la fidelidad de nuestro Dios. Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios, hermano. A veces no somos tan fieles con Dios. En todo lo que hacemos, en todo lo que damos, en todo lo que hacemos. Tenemos que tratar la consecuencia. Cuando ellos se pusieron la espada en su muslo y hicieron todo lo que hicieron, el significar ser fiel a Dios y a su palabra y darle con fuerza a la incredulidad, al desánimo, hermano, el desánimo gana. Nos gana a la hora de hacer las cosas para Dios, nos gana a la hora de servir, nos gana a la hora de venir a la iglesia, nos gana. Qué pereza, otra vez lo mismo, qué pereza, hermanos.
es algo que tiene usted. Si usted tiene ese asunto, que tomar la espada y decir, yo estoy por Jehová, tomaré la espada del Espíritu y le diré a mi incredulidad y le diré a este pavor de pereza, a este pavor de cansancio, a este pavor de estrés, en el nombre de Jesús, a este temor, en el nombre de Jesús, no, yo voy para adelante, voy a ser íntegro en la santidad con Dios, voy a ser íntegro con Dios, voy a ser fiel a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Termina la historia y cómo Moisés lo que realmente hace para lograr revertir el tiempo de los procesos destructivos en nuestras propias vidas. Hay tantos procesos destructivos, hermanos. Hay gente que al final le cuesta cuando empieza algo y no lo termina. Eso es porque hay procesos destructivos. Han sido mucho tiempo así y las consecuencias no las han tratado y no las hemos trabajado, y a veces entonces nos cuesta arrancar. Entonces vemos muchas indisciplinas y vemos esas formas, hermanos. Una iglesia tambaleante, una iglesia hoy sí, mañana no, un día cantan, otro no. A veces queremos y tenemos muchas ganas y otros días amanecemos sin ganas. Depende cuál me toquen, así me siento. Depende en cuál texto me tocó, depende en quién predique o quién no predique. Eso es verdad y eso son consecuencias que tienen que revertir. Y yo lo digo en el nombre de Jesús. Consagración. Entonces vea lo que Moisés les dice en el verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Y en el verso 29, Moisés les había prometido, Dios te recompensará si te consagras y tomas una posición entre tu familia, amigos y hermanos. Y Dios lo prometió con una orden sacerdotal llamada los levitas, a quienes se les dio el servicio de la casa de Dios. Moisés es figura ponderante y exclusiva del Señor Jesucristo, hermanos. Por eso está a la puerta. De Él y solo Él es el juicio. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quien intercede ante el Padre por nosotros. Él fue ofrenda y sacrificio, el libertador de su palabra, la puerta de las ovejas y quien vuelve a su casa para purificarla mediante juicio, en expresión de su misericordia infinita, para presentarse a sí mismo una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Y la iglesia tiene que ser pura y sin mancha y sin arruga. Y hay demasiadas arrugas, cuestionamientos, situaciones, crisis, señalamientos, críticas y falta de tolerancia. Esos son arrugas en la camisa, en el vestido. ¿Cuántos dicen amén? Los levitas entonces tomaron el lugar de Dios que Dios había elegido para todo el pueblo. Israel iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa, Éxodo 19, 5 y 6. Sin embargo, ante la manifestación del poder de Dios en el monte, ellos prefirieron estar lejos. Pidieron a Moisés su intermediación. Posteriormente les dice, ese acto de fidelidad y servir como instrumento de juicio contra los idólatras consagró a los levitas aquel día. Era una guerra sagrada, como lo sería después de la guerra con los cananeos. No fue un acto de vergüenza en sí, sino el acto de lealtad a Jehová, por lo que Leví fue consagrado para su servicio. Usted quiere ser consagrado al servicio de Dios, hermano. Ay, ponga su espada sobre el muslo y diga que yo voy por Dios. Afine y afinemos nuestras actitudes, porque Dios nos está haciendo un llamado en esta mañana a que tomemos la espada del Espíritu y quebremos ese temor, y quebremos esas formas, y quebremos esa falta de tolerancia, y quebremos los prejuicios, y quebremos cosas infieles, y quebremos conceptualizaciones y formas, y revirtamos, hermanos, los procesos destructivos en nuestra vida. La falta de consagrarnos a Dios, la falta de caminar militantes en el corazón de Dios y ser fieles a Dios, a su palabra y al ministerio donde Dios a usted lo ha puesto. Así es como entonces Dios honra a los que le honran. Una consagración en la cual, hermanos, estar al lado del Señor es tomar su espada y usarla para combatir las fuerzas de la incredulidad, de la pereza, del desánimo. Tenemos que dar un paso y declarar: yo estoy del lado del Señor y me declaro en contra de todos los ataques a la majestad y a la fidelidad de nuestro Señor. Y entonces vendrán nuevos comienzos. Entonces
Como nunca Dios está restaurando su casa, su novia, su iglesia, aquella realidad oscurecida durante tantos siglos acerca del cuerpo de Cristo único, indivisible, en cada lugar toma su espacio otra vez, aquella raza extinta de trabajadores itinerantes, plantadores de iglesia, obreros, apóstoles, pastores, evangelistas. Resurge el poderoso corazón de Dios para reedificar lo derrumbado. Aquellas formas modernas, aquellos modernos Nehemías, Esdras, Zorobabel, reedificadores de la casa de Dios. Hoy necesitamos padres, no necesitamos otra vez, hermanos, que cuesta mucho con los chiquitos. Necesitamos papás para criar a los chiquitos. Necesitamos padres, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Díganme amén. Cristo mismo está constituyendo a algunos, hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, y que quede claro, ¿verdad? Ya no, hay una voz profética que sale explícita de la palabra, porque tampoco usted se come el cuento de que hay un profeta ahí, como aquellos que existían en el Antiguo Testamento, porque, hermanos, otra vez, esto es parte de un poco de contaminación que a veces está llegando otra vez y sigue siendo repetida, y seguimos levantando la parte del egocentro, el hombre céntrico, ¿verdad? El profeta, el apóstol, el maestro, el pastor. Si ustedes, por favor, quieren hacerme a mí, hermanos, no me levanten nunca. Nunca levanten, nunca levanten. Levantemos el ministerio de Cristo. Cristo la cabeza, es su cuerpo, somos su iglesia. Levantemos eso. Dios no me necesita a mí. Dios necesita el cuerpo. Y si yo soy parte del cuerpo, pues de ahí seré necesario para Dios. Nosotros los necesitamos a ustedes como parte del cuerpo, a todos los que están aquí, a los que faltan. Amén. Pero no levantemos el nombre del hombre. Ojalá que usted no quiera para usted algo, hermanos, que ni está escrito. Que usted quiera ser parte del cuerpo, hermanos, y que lo viva, que lo profundice y que lo armonice. Porque cuesta un poco, hermanos. Yo a media semana hablaba con una hermana con respecto a un tema ahí, ¿verdad? De lo que salimos de aquí, desde el púlpito, de lo que decimos en las charlas, y la hermana muy atinadamente decía, sí, es que uno quisiera como oír como que no estamos tan mal. Y yo le decía, hermana, qué fuerte. Y tal vez no es el propósito del ministerio decir, ya estamos muy mal, pero hay cosas que no están bien. Individualmente hay muchas cosas importantes y muy buenas, pero colectivamente hay un escenario que no es el mejor, que lo podemos componer, claro, cuando usted y yo revirtamos los procesos, estos procesos que nos están quebrando, y procesos porque no hemos tratado con la consecuencia muchas veces, y lo que estamos haciendo es más bien trabajando con otra cosa. Necesitamos revertir, el tiempo de revertir esos procesos destructivos. Porque los hombres y mujeres constituidos por Dios para la edificación de su cuerpo, estamos aquí listos para hacer la obra del ministerio. Listos para hacer la obra del ministerio. Pero cada uno somos importantes y vitales en medio de esto. Revirtamos, hermanos. Dios nos está llamando a tomar la espada del Espíritu y quebrar con esas cosas. La indiferencia ante el llamado a congregarse, la indiferencia a veces ante el llamado de dar, la indiferencia ante el llamado de evangelizar, la indiferencia ante el llamado de las misiones, la indiferencia ante el llamado de ser amorosos, de poder dar pan al hambriento, a veces la indiferencia de traer algo para poder darle a alguien que lo necesite. Sí, hermanos, esa es la espada que Dios quiere que tomemos, la espada del Espíritu, porque en la espada del Espíritu el amor está. Necesitamos ser una iglesia que nos amemos tanto, tanto, hermanos, que nos podamos ver a los ojos y decir las cosas en amor, en tolerancia. Amén. Amén. Necesitamos revertir esos procesos. Terminamos orando, ustedes por favor de pie, si así lo tienen a bien. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, la oportunidad que nos regalas esta mañana. Hemos compartido tu palabra es verdad. Yo quiero estar de tu lado, yo quiero estar contigo, Señor. Yo no quiero estar en contra de ti. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame a revertir a mi vida personal los procesos, Señor, en los cuales posiblemente también debo seguir tratando con mis consecuencias. Señor, que yo esté claro que en medio de todos los procesos tienes que estar presente. Ayúdanos, hermano, ore sobre eso. Dígale, Señor, hay algunas cosas que yo tengo que revertir.
Hay que revertirlas en el nombre de Jesús. Tomar la espada del Espíritu y decir a la desconfianza no. Decir a la falta de amor no. Decir al temor no. Decir a la falta de credibilidad no. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que revertamos procesos. Que nos entreguemos a la causa de Cristo. Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Porque Dios tiene cuidado de todos nosotros. Porque Dios ama nuestras familias. Porque Dios ama la iglesia. Porque Dios ama a los pueblos. Porque Dios entregó a su Hijo por todos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos revertir esos procesos y ser nosotros de verdad gente que no contaminemos la casa, que no contaminemos, Señor, tu palabra, que no contaminemos tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y gracias porque cosas nuevas harás. Yo sé, Señor, que vendrán cosas nuevas, porque tú eres un Dios que renueva día con día todas las cosas. Por eso esta mañana nos entregamos a ti. Entregamos nuestro corazón y por la sabiduría de tu Espíritu que nos guíes para poder revertir lo que ha de ser revertido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.